Hola, ¿qué tal? Universidad Abierta a Distancia de México, carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas, asignatura Estadía. Actividad, evaluación asignada por el asesor externo, título, manejo prehospitalario de taquicardia inestable, profesor David Omar Carrasco Uco, asesor externo Rubén Mauricio Víctor y Montero, alumno Leopoldo Aguirre Galindo. Y bien, vamos entonces a pasar a lo que sería el manejo de la taquicardia inestable a nivel prehospitalario. Y bueno, es importante recalcar que la taquicardia, en este caso el manejo que yo quiero exponer es lo que sería la cardioversión sincronizada, que es un manejo que se está dando cada vez más a nivel prehospitalario, ya que las ambulancias sobre todo las de atención avanzada o urgencias avanzadas, cuentan con monitores desfibriladores que traen la opción de cardioversión sincronizada. Entonces es importante destacar la importancia de este manejo en el caso de, sobre todo, la taquicardia ventricular con datos de inestabilidad. Y bueno, nos dice que una taquicardia con una frecuencia superior a los 100 latidos por minuto presenta varias causas posibles y puede ser tanto sintomática como asintomática. La que en este caso a nosotros nos interesa, o me interesa en este caso a mí exponer, es la sintomática o inestable. La clave para el tratamiento de un paciente con cualquier taquicardia es evaluar la idoneidad de la condición clínica, o sea, qué tan bien o mal se encuentra mi paciente, y determinar si hay pulso o no, ya que si no hay pulso, se le tiene que tratar finalmente como una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Si hay pulso, determinar si el paciente está estable o inestable y luego proporcionar el tratamiento en condición del estado del paciente y del ritmo. Si la taquicardia es inusal, realice una búsqueda diligente de la causa de la taquicardia. El tratamiento y corrección de esta causa mejoran los signos y síntomas del paciente. La cardioversión no está indicada para la taquicardia sinusal. Entonces, las maniobras vagales podrían ser de manera inicial una ayuda en el manejo del paciente, que sobre todo no presente datos clínicos de inestabilidad. Un paciente estable, el cual presenta una taquicardia ya diagnosticada, podríamos realizar maniobra de Valsalva, masaje del seno carotidio, con la finalidad de disminuir, por medio del reflejo vagal, disminuir la actividad eléctrica, ¿no? Y bueno, algunos de los ritmos de taquicardia inestable, en este caso aquí, podemos ver en la A, taquicardia sinusal, en la B, fibrilación auricular, en la C, flúter auricular, en la D, una taquicardia supraventricular, en la E, una taquicardia ventricular monomórfica, y en la F, una taquicardia ventricular polimórfica. Estos son algunos ejemplos, ¿sí?, sacados del manual o libro de soporte vital avanzado de la Asociación Americana del Corazón. Dice que los fármacos para la taquicardia inestable normalmente no se recomiendan para el tratamiento de pacientes con taquicardia inestable, sino que se recomienda la cardioversión inmediata. Estas son las sugerencias que se dan en este manual de las guías 2020. Solo se debe considerar la administración de fármacos sedantes en pacientes conscientes. Esto es obviamente por razones necesarias, ya que comúnmente el paciente se encuentra estuporoso, somnoliento, ¿no?, por lo mismo de su condición cardiogénica, en este caso prácticamente un estado de shock cardiogénico, con datos clínicos evidentes de inestabilidad. Comúnmente utilizamos sedantes narcóticos como el fentanilo, ¿sí?, midazolam o algunos otros. Comúnmente el fentanilo porque provoca sedación y a la vez analgesia. Y bueno, para el manejo general de las taquicardias se debe de administrar oxígeno, canalizar una vía venosa, electrocardiograma de 12 derivaciones de ser posible y buscar signos de inestabilidad. Comúnmente con el monitor desfibrilador podemos tener una lectura con las palas o con los parches, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Podemos también utilizar los electrodos y nos da un electrocardiograma de 3 derivaciones. Pero bueno, ya dependerá de cada aparato que ahora sí que cada uno de nosotros tenga en la ambulancia. Es lo que deberemos utilizar o lo que vamos a utilizar. Signos y síntomas de la inestabilidad son obviamente la hipotensión, por un estado de choque ya prácticamente en una descompensación, alteración aguda del estado mental que puede ir desde una somnolencia, un estupor, hasta la pérdida de la conciencia. Signos evidentes de estado de choque como piel pálida, sudoración fría y pegajosa, sensación inminente de muerte, etc. Insuficiencia cardíaca aguda.
Es poco probable que los síntomas de inestabilidad estén causados principalmente por la taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es menos de 150 latidos por minuto. Como ya habíamos visto al principio, la definición es de a partir de 100 latidos por minuto. Sin embargo, no se ha visto que haya tantos datos de inestabilidad a partir de los 100 latidos por minuto, sino más bien a partir de los 150 latidos en adelante. A menos que el paciente tenga alguna disfunción ventricular, obviamente, ya con un corazón insuficiente. ¿Cuáles son las preguntas clave? Las preguntas clave serían: ¿hay síntomas o no? ¿El paciente está estable o inestable? ¿Hay un QRS ancho, mayor a 0.12 segundos o más? ¿El ritmo es regular o irregular? ¿El complejo QRS es monomórfico o polimórfico? Y ya dependiendo de esto, nosotros vamos a ver el manejo que se debe de dar. Entonces, el algoritmo de la taquicardia con pulso en el adulto es evaluar la respuesta al estado clínico, frecuencias menores a 150, normalmente es taquiarritmia, identificar y tratar la causa subyacente, mantener una vía aérea permeable, ayudar a respirar si el paciente así lo amerita, con una bolsa, válvula, mascarilla, en caso de ser necesario, obviamente la administración de oxígeno, en el caso de que haya hipoxia. Vamos a estar monitorizando entonces la oxigenación, el electrocardiograma de 3, 12 derivaciones o parches dependiendo de lo que tengamos a la mano. Obviamente la tensión arterial nos va a dar un dato fidedigno de lo que sería el estado de choque cardiogénico, como por ejemplo la hipotensión. Acceso intravenoso con soluciones preferentemente cristaloides para tener una vía permeable en el caso de utilizar algún antiarrítmico como la adenosina, que aquí no lo maneja, la procainamida o la miodarona. Y bueno, un electrocardiograma de preferencia de 12 derivaciones. Entonces nos vamos a preguntar, la taquiarritmia, si la taquiarritmia en este caso es persistente, si hay hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de shock, malestar torácico, en este caso pues en este caso isquemia, datos de isquemia o datos de cardiomialgia, ¿no? Precordialgia más bien, ¿sí? Insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, en este caso, si dice que sí, va a haber una cardiación sincronizada de manera inmediata. Considerar la sedación de manera rápida para que nosotros no ocasionemos mayor dolor y con esto incremento de catecolaminas y en este caso se incremente la actividad eléctrica del corazón o la actividad cardíaca. Sí, y bueno, si se considera refractaria, hay que tratar la causa subyacente, necesidad de aumentar la energía desde los primeros 100 que vamos a implementar en la primera descarga, etcétera, ¿no? Podemos ir aumentando de 50 en 50. Y bueno, vamos a tener en consideración el uso de medicamentos. Cuando el QRS es ancho, vamos a ver si, en este caso podemos utilizar adenosina. En el caso de que no sea QRS ancho o menor a 12 segundos, 0.12 segundos, primero maniobras vagales, adenosina, beta bloqueantes y considerar la consulta con un experto. Y bueno, entonces recomendaciones. Se recomiendan descargas sincronizadas para pacientes con pulso y taquicardia, tales como las siguientes: taquicardia supraventricular inestable, fibrilación auricular inestable, flúter auricular inestable, taquicardia monomórfica regular inestable con pulsos. Las descargas de alta energía no sincronizadas se recomiendan en fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, preparo cardíaco, shock grave o taquicardia ventricular polimórfica, pacientes graves inestables que se han deteriorado o la sincronización no se puede realizar, cuando no se esté seguro de una taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, y si la descarga causa fibrilación ventricular, lo cual es muy raro, la intervención inmediata obviamente será la desfibrilación. Pasos para la cardioversión. Hay que sedar a los pacientes conscientes siempre que no estén inestables o su estado se deteriore rápidamente. Encender el desfibrilador, conectar las derivaciones del monitor al paciente y asegurarse de que se muestre correctamente el ritmo del paciente. Coloque los electrodos sobre el pecho del paciente. Pulse el botón del control de sincronización para establecer el modo sincrónico. Busque marcadores en la onda R que indiquen el modo sincrónico. Si es necesario, ajuste la ganancia del monitor hasta que los marcadores sincronizados aparezcan en cada onda R. Seleccione el nivel de energía apropiada, administre descargas sincronizadas de acuerdo con el nivel de energía recomendado por su dispositivo a fin de maximizar el éxito de la primera descarga. Advierta a los miembros del equipo cargando el desfibrilador, apártese. Pulse el botón de descarga, aléjese del paciente mientras se carga el desfibrilador, pulse el botón de descarga.
compruebe el ritmo en el monitor. Si la taquicardia persiste o es persistente, aumente el nivel de energía en los joules o julius. Active nuevamente el modo sincrónico. Algunos aparatos vuelven a modo sincrónico después de una descarga porque obviamente si el paciente cayera en taquicardia, en fibrilación ventricular, habría la necesidad de desfibrilar al paciente. Y bueno, se recomienda iniciar con 100 joules la primera descarga y de ahí ir aumentando de 50 en 50, 150, 200, 250, etc., ¿no? Va a depender del aparato y de las recomendaciones del fabricante. Bien, entonces el algoritmo de cardioversión dice que si hay taquicardia con signos y síntomas graves relacionados con taquicardia, si la frecuencia ventricular es mayor a 150 latidos por minuto, prepárese para una cardioversión inmediata. Considere un breve ensayo de medicamentos para arritmias específicas. Por lo general no es necesaria una cardioversión inmediata si la frecuencia cardíaca es menor a 150 latidos por minuto y no hay datos clínicos de inestabilidad. A la cabecera del paciente se debe de colocar monitor de saturación de oxígeno, dispositivo de aspiración, vía aérea o en este caso acceso venoso periférico, equipo de intubación, sobre todo pues intubación de secuencia rápida, sedación, relajación, laringoscopio, tubo endotraqueal, administre medicamento previamente si es que es posible y cardioversión sincronizada, consulte el nivel de energía recomendado por cada dispositivo. Bien, entonces vamos a pasar a lo que sería la práctica. Gracias. En cuanto a la práctica, lo que vamos a ver ahorita es pues los pasos a seguir en cuanto a la cardioversión. Y bueno, decía que en primer lugar debemos de sedar a nuestro paciente, ya que si se encuentra consciente, la cardioversión va a ocasionar dolor y puede hacer que esto incremente pues la actividad cardíaca y se eleve la taquicardia. Y bueno, en este caso la inestabilidad. Entonces, una vez detectados los datos clínicos de inestabilidad con un electrocardiograma o en este caso con la utilización de parches o palas, podamos nosotros de alguna manera definir si es que efectivamente mi paciente se encuentra en una taquicardia ventricular inestable. Ya habiendo tratado lo que sería la vía aérea, en este caso colocación de una mascarilla con reservorio, una fuente de oxígeno, debemos de tener preparados lo que serían una bolsa válvula mascarilla o una balón de reanimación, nuestro tubo endotraqueal, laringoscopio y bueno, algunos medicamentos, aspiración, en este caso medicamentos de paro como son adrenalina, pues también podremos tener antiarrítmicos como la adenosina. Y bueno, lo que nosotros ahorita vamos a hacer sería simular una cardioversión sincronizada. Entonces, para lo cual nos piden que prendamos el monitor. En este caso, bueno, yo lo tengo conectado por medio de unos electrodos a mi actividad eléctrica. Voy a ponerlo en D2 para que nosotros podamos identificar el ritmo. ¿Sí? Supongamos que yo conecto los parches del paciente o le coloco las palas, ¿sí? Para valorar la actividad eléctrica. Yo aquí en este caso, bueno, voy a dejar aquí un momento las palas. Yo aquí en este caso estoy detectando la actividad eléctrica mía, ¿sí? Personal. Y bueno, para yo cardiovertir a mi paciente, lo que voy a hacer primero, bueno, ya una vez sedado a mi paciente, puedo utilizar fentanilo, por ejemplo, o alguna benzodiazepina. Para evitar el dolor es preferible el fentanilo, ya que ocasiona sedación y analgesia. Sí, voy a retirar, en este caso después, antes de dar la descarga, voy a retirar la fuente de oxígeno por cuestiones de seguridad, pero bueno, voy a mostrarles aquí en el monitor cómo es que se realiza, ¿sí? La selección para la cardioversión. Voy a pasar a desfibrilar, ¿sí? Puedo de aquí modificar la carga. Aquí el proveedor me está diciendo que son a 120 joules, puedo disminuirla a 100 y voy a ponerle sincronía. Una vez que pongo sincronización, las flechitas van a caer sobre las R's, como se muestra aquí. Las flechas caen sobre las R's, ¿sí? Y yo puedo de alguna manera ahí ya entonces proceder a la cardioversión de mi paciente. Retiro la fuente de oxígeno, fuera yo, fuera tú, fuera todos y cardioverto, ¿sí? En este caso, bueno, mi aparato me va a decir que no ha cardiovertido porque no aplasté el botón de descarga. Pero esos serían los pasos para la cardioversión. Gracias.